Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar tarjeta para los enamorados. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlos. Bueno, como de costumbre empezamos. Vamos a ir donde dice archivo para crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a ir donde dice nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Vamos a configurar las medidas: una anchura de 14 centímetros, una altura de 14 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Presionamos crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a crear una nueva capa, hacemos clic acá y justamente tenemos capa 1. Vamos a ir al pincel, vamos a ir a esta opción para cambiar de color. Vamos a colocar un color algo más claro. Si me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color. Presionamos OK y vamos a pintarlo. Lo pintamos. Justamente ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a crear una nueva capa. Hacemos clic y justamente ya lo tenemos, capa número 2. Vamos a ir al pincel. Vamos a cambiar de color. Cambiamos de color. Y vamos a escoger un color algo más oscuro. Y me parece perfecto. Presionamos OK y lo vamos a pintar. Lo pintamos. Y lo tenemos. Vamos a pintar. Por aquí. Sí, me parece perfecto. Nuevamente vamos a seleccionar esta capa y vamos a crear una nueva capa. Hacemos clic y justamente tenemos capa número 3. Vamos a ir a pincel. Y vamos a cambiar de color. Cambiamos de color algo más claro. Por ahí me parece perfecto. Y lo vamos a pintar. Para control Z. Nuevamente vamos a cambiar de color. Me parece muy oscuro. Algo más claro. Ahí me parece perfecto. Presionamos OK. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Vamos a agrupar en una carpeta. Hacemos clic, voy a presionar Shift y hago clic y justamente tenemos las tres capas seleccionadas. Voy a presionar Control G. Vamos a cambiar de nombre, hago doble clic. Para editar el nombre voy a borrar y voy a colocar fondo. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos, nuestro fondo. Podemos desactivar y activarlo. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales y lo tenemos. Vamos a arrastrar esta imagen número 305 y soltamos nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter. Vamos a cambiar de color. Voy a ir donde dice opción de fusión. Voy a ir superposición de colores. Esperamos y justamente nos sale estilo de capa. Vamos a cambiar de color. Hacemos clic y justamente nos sale el selector de color y vamos a colocar algo más blanco. Sí, me parece perfecto. Presionamos OK para validar. Nuevamente presionamos OK para validar esta acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Vamos a crear máscara. Hacemos clic acá a esta opción, máscara de capa. Hacemos clic y vamos a ir acá al borrador y vamos a borrar. Vamos a aumentar el tamaño del pincel del borrador. Vamos a colocar unos 1000 píxeles. Presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Y lo vamos a borrar por esta parte. Y me parece perfecto. Ahora vamos a ir a herramienta mover. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Ahí lo tenemos. Nuestra carpeta de materiales. Vamos a arrastrar esta imagen. Lo arrastramos. Vamos a arrastrar y presionamos Enter. Lo vamos a reducir de tamaño. Me parece muy grande, lo reducimos más o menos por ahí. Me parece perfecto. Sí, vamos a cambiar un poco de ángulo, algo sutil. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá y vamos a arrastrar esta imagen que tenemos aquí, número 307, y soltamos en nuestro espacio de trabajo. Presionamos Enter. Vamos a reducir de tamaño.
a ver un poquito más. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar. Vamos a arrastrar debajo de 306. Ahí lo tenemos. Vamos a duplicar Control J y vamos a arrastrar por este lado. Ahí me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a ir acá donde dice fondo. Vamos a crear una nueva capa. Hacemos clic. Vamos a ir a pincel. Vamos al pincel y vamos a cambiar de color, algo más oscuro. Y me parece perfecto. Vamos a hacer clic acá. Me parece muy oscuro. Voy a retroceder hacia atrás con Control Z. A ver, este color. Hacemos clic. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a herramienta mover. Y vamos a reducir de tamaño hacia abajo. Por ahí. Y lo vamos a arrastrar por aquí. Y me parece perfecto. Presionamos Enter. Vamos a duplicar Control J. Y vamos a arrastrar por este lado. Lo vamos a achicar un poquito. De tamaño. Por ahí me parece perfecto. Presionamos Enter. Nuevamente vamos a duplicar con Control J. Duplicamos. Vamos a ir por acá. Y lo tenemos. Vamos a presionar Enter para validar. Vamos a ir a donde dice fondo. Hacemos clic acá. Vamos a ir a esta capa. Vamos a crear una nueva capa. Y vamos a agarrar pincel. Vamos a ir acá para cambiar el color. Vamos a escoger un color más claro. Ahí me parece perfecto. Y lo vamos a pintar por aquí. Y me parece perfecto. Así. Vamos a ir a herramienta mover. Justamente. Y ahí lo tenemos. Ahora voy a seleccionar esta capa fondo. Y voy a agarrar pluma. Hago clic acá. Y voy a hacer unos trazos por aquí. Así lo vamos a hacer. Algunos trazos. Vamos por aquí. De la misma forma por acá. Acá. Algo rápido. Por aquí. Hacemos clic. Nuevamente hacemos clic acá. Hacemos clic. Por acá. Y vamos a unir nuestro trazo. Lo unimos. Y justamente lo tenemos allí. Nuestro trazo. Allí. Vamos a ir a esta opción donde dice filtro. Y vamos a ir acá al filtro. Vamos a ir a desenfocar. Vamos a desenfoque gaussiano. Vamos a presionar convertir en objeto inteligente. Hacemos clic. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a reducir radio. Sí, me parece perfecto. 19,4 píxeles. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Vamos a agrupar estas sombras. Hacemos clic. Presionamos Shift y hacemos clic acá. Y vamos a presionar Control G. Y vamos a colocar, cambiar nombre. Vamos a colocar sombra. Sombras. Ahí lo tenemos. Justamente. Sí, me parece perfecto. De la misma forma acá. Hacemos clic. Vamos a presionar Shift y hacemos clic acá. Y voy a unir. O voy a poner en una carpeta. Control G. Y vamos a cambiar de nombre. Y vamos a colocar corazones. Corazones. Enter. Y justamente ya lo tenemos allí. Ahí lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y vamos a arrastrar de imagen número 302. Y lo soltamos por ahí. Vamos a reducir de tamaño. Algo pequeño. Por ahí vamos a colocar. Presionamos Enter. Nuevamente vamos a duplicar Control J. Por aquí. Vamos a llevar por aquí. Vamos a duplicar con Control J. Por aquí. Presionamos Control J. Vamos a duplicar Control J nuevamente. Y vamos a colocar por aquí. Y lo tenemos. Presionamos Enter. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Vamos
vamos a arrastrar esta imagen 303, vamos a soltar nuestro espacio de trabajo, presionamos enter, vamos a reducir de tamaño, reducimos algo más pequeño, a ver, sí, ahí me parece perfecto, y vamos a colocar por ahí, presionamos enter, vamos a duplicar con control J, vamos a colocar por aquí, presionamos enter, vamos a duplicar con control J nuevamente y le vamos por aquí. Ahí me parece perfecto, presionamos enter, vamos a agrupar en una carpeta, hago clic y voy a presionar Shift y hago clic acá, y tenemos las capas seleccionadas, y vamos a presionar control G y vamos a cambiar de nombre, hacemos doble clic, vamos a colocar rosas, presionamos enter y vamos a arrastrar debajo de corazones, justamente allí. Me parece perfecto. Esto podríamos sacar un poquito hacia arriba, ahí me parece perfecto. Vamos a ir nuevamente a donde dice fondo, vamos a crear una nueva capa acá, creamos y lo tenemos. Vamos a ir a pincel, vamos a cambiar de color, vamos a aumentar algo más oscuro por acá, control Z, me parece muy oscuro, vamos a reducir por ahí más o menos algo más claro, a ver, sí, ahí me parece perfecto. Hacemos clic por aquí de la misma forma y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos a seleccionar aquí corazones y vamos a ir a nuestra carpeta de materiales y vamos a arrastrar esta imagen número 308 y vamos a hacer clic, presionamos enter, vamos a reducir de tamaño, reducimos de tamaño, no mucho, y me parece perfecto. Por ahí vamos a colocar, y me parece perfecto, presionamos enter para validar, vamos a presionar control B, vamos a ir a equilibrio de colores, vamos a colocar, a ver, por ahí, y vamos a bajar algo amarillo o bajamos algo azul por este lado. Sí, me parece perfecto. De la misma forma, iluminación, vamos a bajar un poco, ahí me parece perfecto. Por este lado vamos a bajar azul y lo tenemos. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando y lo tenemos. Presionamos enter, vamos a colocar sombra paralela, vamos a ir a opción de fusión, vamos acá y vamos a ir donde dice sombra paralela, ahí lo tenemos. Justamente tenemos estilo de capa, vamos a cambiar de color, vamos acá, vamos a colocar un color más oscuro, sí, me parece perfecto. Vamos a aumentar distancia, ahí más o menos un tamaño, sí, me parece perfecto. Presionamos OK para validar esa acción que estamos realizando. Ahora vamos a ir a herramienta texto, hacemos clic acá y voy a escribir te amo, te amo. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover y voy a ir acá. Vamos a cambiar fuente de texto. Vamos a ir acá. Vamos a cambiar. Vamos a colocar este fuente de texto. Me parece perfecto. Vamos a ir a herramienta mover. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar de color. Presionamos enter. Vamos a ir a opción de fusión y vamos a ir donde dice superposición de colores. Hacemos clic justamente allí. Y sí, me parece perfecto. Vamos a ver, colocar un color por aquí, buscamos, sí, me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color, a ver, sí, me parece perfecto. Presionamos OK para validar. Vamos a colocar una sombra, vamos a reducir distancia, tamaño de la misma forma, y me parece perfecto. Presionamos OK, vamos a corregir, vamos a herramienta texto, vamos a borrar y colocamos ahí lo tenemos. Vamos a agrandar un poco, agrandamos, ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar, presionamos enter y justamente ya lo tenemos ahí. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá y vamos a arrastrar esta imagen. Tenemos por aquí,
lo arrastramos por aquí y vamos a soltar acá. Vamos a reducir de tamaño, reducimos, vamos a reducir a un más pequeño, algo más pequeño, ahí me parece perfecto. Vamos a arrastrar acá, ahí lo tenemos, presionamos enter, vamos a duplicar con control J, vamos a arrastrar por acá, vamos a cambiar de ángulo, cambiamos, ahí lo tenemos justamente, ahí más o menos me parece perfecto. Presionamos enter para validar esta acción que estamos realizando. Ahora vamos a ir nuevamente, vamos a crear una nueva capa, hacemos clic y justamente lo tenemos allí, y vamos a ir a pincel, vamos a ir acá y vamos a escoger un color más oscuro, me parece perfecto. Hacemos clic, vamos a reducir el tamaño del pincel, vamos a colocar unos 800 píxeles, presionamos enter y justamente ya lo tenemos allí. Lo vamos a pintar todo esto, sí, me parece perfecto. Allí vamos a ir a herramienta mover y justamente allí lo tenemos, nuestro tarjeta de los enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga y bendiciones.